Bienvenidos un día más a nuestro programa de entrevistas con influencers y bloggers creado para ti y solo para ti, donde vas a encontrar la motivación e inspiración para emprender online y vivir haciendo lo que realmente te apasiona. Esta semana te traigo a toda una experta que nos va a hablar de motivación y cómo podemos vencer algunos de esos vicios arraigados en nuestra personalidad que nos impiden avanzar y que abandonemos nuestros proyectos antes de tiempo. Patricia Ibáñez va a estar compartiendo no solo su experiencia de cómo llegó a ser blogger y montó su propio proyecto online, sino que nos va a ayudar a conocernos un poquito más. Ten a mano lápiz y papel, porque de lo que sí puedes estar seguro es que hoy vas a aprender cosas más que valiosas. Y para los que os quedéis hasta el final de la entrevista, Patricia os tiene algo preparado, unas sorpresitas. Sin más, quiero presentaros a nuestra invitada de hoy. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Flor, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Pero antes de meternos a hablar sobre el blog, lo que haces más en detalle, voy a hacerte la pregunta que le hago a todos mis invitados a este programa de entrevistas, y es que me hables sobre cómo se te ocurrió dar el salto al mundo online y montar un blog para convertirlo en tu propia empresa. ¿No es más fácil tener el típico trabajo de toda la vida con un sueldo seguro? ¿Qué situaciones en tu vida te llevaron a dar ese giro en el aspecto profesional? Bueno, pues mira, Flor, yo estuve mucho tiempo viviendo fuera de España, estuve, 9 años en total, pues viviendo en muchos sitios, viajando mucho, y cuando volví en el 2015, pues quise empezar mi propio negocio, mi propio proyecto, y así fue como empecé Aprendízate. Lo que pasa es que al principio yo lo tenía más enfocado al tema presencial, pues eso, de dar sesiones presenciales, de dar talleres presenciales, y la verdad es que la ventana de internet pues no se me ocurrió. También es verdad que yo antes tenía un blog de viajes por amor al arte, ni lo monetizaba, ni era mi negocio, pero bueno, sabía ya un poco que tener un blog activo y que funcione bien, bueno, pues requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, sobre todo tiempo, ¿no? Pues escribir contenidos de valor y tal. Entonces, en ese momento para Aprendízate no lo pensé así, me quería enfocar más bien en el tema presencial. ¿Qué pasa? Que vi pues que de esa manera me estaba cerrando muchas puertas, porque aquí, aunque en Madrid, bueno, pues hay somos muchos, hay muchas personas viviendo, bueno, pues en el fondo también cuesta mucho que la gente te conozca, pues un poco el boca a oído, ¿no? Digamos que es más lento. Y entonces, bueno, pues había meses que me iba bien y había meses pues en los que pues no tenía. De hecho, me acuerdo en marzo, justamente hace un año, del 2016, con el tema de la Semana Santa y tal, bueno, fue un mes bastante malo en cuanto a ingresos, y ahí me di cuenta pues que necesitaba abrir el tema online, ¿no? Y lanzar Aprendízate más, pues eso, desde el punto de vista online en internet, para abrirme opciones. Y bueno, pues desde ahí fue cuando empecé a trabajar, a aprender un montón de cosas, porque, bueno, tú también lo sabes, que tener un blog, más que un blog, porque, bueno, un blog para mí es la herramienta de trabajo. Yo tampoco me identifico mucho con la palabra bloguera, porque mi pasión es la PNL, la programación neurolingüística, y ayudar a las personas a aumentar su motivación, ¿no? Pero bueno, es verdad que necesitas aprender muchas herramientas pues para manejar el blog. Entonces ahí empecé a leer, empecé a formarme, y bueno, pues ya, mira, en junio del año pasado Aprendízate, abrí el blog, y ya va camino de un añito. Jolines, mira tú, cómo pasa el tiempo. También estás haciendo un trabajo muy interesante ahí por YouTube, ¿eh? Estoy viendo que tus vídeos están triunfando. Tienes ahí un montón. Sí. ¿Cómo te metiste ahí también en YouTube? Así tan... Pues mira, la verdad es que vi que, bueno, pues que los vídeos ahora mismo son bastante importantes por este tema de generar confianza. Y bueno, también es verdad que con yo siempre mi obsesión también a nivel de trabajar con las personas es abrir la mente, ¿no? Entonces, abrir puertas, abrir ventanas, todo lo que sea ampliar opciones. Entonces vi, bueno, pues que también hay mucha gente que prefiere el contenido visual y no escrito, y hay gente al revés, que prefiere lo escrito ante lo visual, pero en cualquier caso me parecía interesante tener esas dos opciones, pues eso, para ampliar público, para ampliar opciones.
Y lo que pasa es que con el vídeo al principio pues me daba mucha vergüenza, lo pasaba muy mal, lo que nos pasa a todos, Sí. pero luego vi que me sentía mucho más cómoda con el vídeo. Pues yo gesticulo mucho, pongo muchos ejemplos, no sé, como que creo que soy más natural hablando que escribiendo. Y bueno, pues desde entonces, nada, cada post procuro que vaya con un vídeo. Digo que procuro porque no siempre es posible por tema de tiempo, pero bueno, procuro que vaya con un vídeo y nada, lo voy subiendo a YouTube y ahí poco a poco pues se va ampliando la gente también. Ostras, menudo trabajo. Muchos de nuestros espectadores de hoy pues están en una situación, bueno, pues eso, vamos a volver un poco al tema de los principios, de esas de insatisfacción laboral, ¿no? Y con ganas de montar pues algo propio, que le apasione. Sin embargo, el momento de dar el paso adelante, ¿no? A la hora de decir, pues bueno, me voy a lanzar, parece que nunca llega, que no sé, como que empiezas a ponerte miles de excusas. Sí, lo vamos posponiendo. Sí, vamos a hacer esto, pero nunca. Y bueno, como tú eres experta en estas cosas, y bueno, ya has pasado por ahí, ¿no? ¿Cómo se supera ese miedo de dar el paso hacia adelante para empezar a cambiar realmente, pues, la vida que, bueno, pues que cada uno tiene en ese momento hacia la vida que desea? Como... Bueno, mira, miedo tenemos todos, ¿vale? Pero yo siempre digo que el miedo, en vez de hacer como que no existe y mirar hacia otro lado, ¿vale? Que sería pues un poco el tema de postergar o el tema de, bueno, ya mañana empiezo. ¿Por qué no utilizar el miedo? Es decir, el miedo bien gestionado, yo esto lo trabajo mucho en Aprendízate, te da mucha información, es decir, ¿qué te da miedo? Y si hay algo que te da miedo, bueno, pues es que hay algo que necesitas trabajártelo, ¿no? Entonces, bueno, para no tener tanto miedo o utilizarlo, como digo, a tu favor, trázate un plan de acción. Es decir, si lo que te da miedo es que vayas a emprender y te vayas a pegar la leche del siglo por no haber planificado bien, por ejemplo, bueno, pues puedes empezar a planificar los pasos. Es decir, si tu objetivo es montarte tu propio negocio o si tu objetivo es el que sea, puedes empezar a ir planificando eso poco a poco, como cuando uno va a hacer un viaje largo en coche, ¿no? Pues lo empiezas a planificar, pasas el coche, pasas la ITV del coche, es decir, haces una serie de cosas para prevenirte mejor. De esa manera también tienes menos incertidumbre. Y si tienes menos incertidumbre, vas a tener menos miedo. O sea, por eso, por ese lado, pues puedes hacer eso. Otra cosa también, ahorrar. Es decir, el tema de emprender no es lo mismo emprender cuando no tienes un colchón económico que cuando sí lo tienes. Yo, por ejemplo, estuve muchos años trabajando en Londres y después me fui un año pues de mochilera a viajar por el mundo, pude formarme en programación neurolingüística, pude hacer muchas cosas, me fui a vivir al Caribe, emprendí también allí. ¡Ostras! Todo eso lo pude hacer porque tenía un colchón económico de muchos años ahorrado con un motivo, que era el de viajar, el de emprender y tal. Sí que es verdad que esta segunda vez, cuando volví a España, bueno, pues ese colchón económico ya no lo tenía tanto. Entonces, claro, eso ha condicionado también que he tenido que, bueno, pues combinar, ¿no? El tema de Aprendízate con un trabajo offline, por así decirlo, por el tema de ahorros. Y ese tema es muy importante. Yo creo que no se le da mucha atención, pero realmente a la hora de emprender uno tiene que ser paciente porque te puede llevar 3 meses o te puede llevar 3 años. Entonces, yo lo veo mucho, ¿no? La gente que tiene un colchón económico o que hemos tenido un colchón económico, yo tengo las dos experiencias, la primera vez y la segunda, y tener el colchón económico te da mucha más seguridad, te puedes permitir ser más paciente, te puedes permitir no hacer las cosas un poco mejor y sobre todo no tienes esa ansiedad de que tiene que salir bien sí o sí a la primera. Entonces, que planifiquen, que se adelanten un poco a los posibles imprevistos sin pretender tener todo controlado, pero simplemente, bueno, pues a ver de qué forma pueden intentar reducir ese miedo y sobre todo el tema del colchón económico, porque a la hora de emprender, tenerlo de verdad que facilita mucho las cosas y te permite gestionarlo de manera muchísimo mejor. Ya, vaya que sí, mira, son cosas de lógica, pero que no sé, cuando llega el momento, como que no se piensan, ¿sabes? Efectivamente. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar un poco pues de tu web, Aprendízate. A ver, otra vez, ¿lo he dicho bien? Aprendízate, sí, que no sé dónde poner el acento.
Bueno, aprendizate.com. Por cierto, antes de nada, me llama mucho la curiosidad el nombre, así, vale, aunque no sé dónde poner el acento, pero me llama mucho, mucho la curiosidad. ¿Hay alguna historia detrás de él? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué Aprendizate? Pues mira, el nombre se me ocurrió, yo la verdad es que tengo así ideas que me vienen de repente y es como que llevan conmigo toda la vida, no sé. Pues mira, estaba tomando una cerveza con mi chico un día en una cafetería, pues eso, hace ya 1 año y medio y tal, y estábamos hablando, pues eso, ¿no? De la web, de tal, del proyecto, y de repente como que lo vi. Ahí dije, pues aprendízate. No sé, la palabra aprendizar, el verbo aprender, quería decir, me gusta mucho. Hay muchas palabras que yo uso bastante de forma recurrente. Una es aprender, empezar, iniciar, construir. Pero bueno, aprender me gusta mucho. Yo me gusta mucho aprender en general. Soy una loca de aprender. Siempre todos los días necesito sentir que aprendo algo nuevo, ¿no? No necesariamente de motivación o de lo mío, de lo que sea. Y entonces, yo para mí la base del desarrollo personal consiste mucho en aprenderte o sea, aprenderte tú, es decir, aprendemos todo en la vida, pero muchas veces no sabemos nada de nosotros mismos y precisamente la base de la motivación, la base de sentirte mejor, de sentirte más feliz, consiste en eso, en descubrirte a ti mismo. Es que muchas veces somos grandes desconocidos, entonces dije, bueno, pues aprendes a conducir, aprendes a cocinar, te tienes que aprender a ti, pues aprendizarte, ¿no? Y además es que aprendízate y el verbo aprendizarte también combina la palabra arte. Entonces, yo creo que el aprenderse a uno mismo es un arte, porque pues no es muy fácil muchas veces. Y entonces, pero bueno, lo vi ahí, ¿no? Se me ocurrió en un minuto y como que hubiera estado ahí toda la vida. Desde luego, qué curioso las cosas que hay detrás de los nombres, las historias. No, la verdad es que has acertado, Has acertado con el nombre. Además, sí, me gusta mucho, la verdad que no sé, creo que identifica muy bien, me identifica mucho a mí y tiene un porqué, ¿no? Lo que te cuento, de que yo creo que la base de todo, de ser feliz, de mejorar como persona, está en empezar por uno mismo o si quieres cambiar, pues empieza por ti, ¿no? Entonces todo se reduce eso, a aprenderte mejor. Bueno, pues para lo que no sé, voy a poner en situación, para los que no lo sepáis, Patricia en su blog se dedica a ayudar, para que lo sepamos así, a personas a convertirse en sus propios motivadores personales, ¿vale? Sin embargo, antes de hacerte la entrevista, bueno, pues eso, tuvimos una pequeña conversación y me comentabas pues que no eres una coach, precisamente, no sé, que no... Explícanos exactamente cómo ayudas a los lectores o a las personas que trabajan contigo. A mí ya me han liado, porque si no eres una coach, pero a ver qué... Claro, bueno, yo no soy coach porque no tengo el título de coach, entonces pues no me voy a llamar algo que no soy. Yo soy máster en programación neurolingüística, ¿vale? Se empieza a conocer un poquito más la PNL. PNL es eso, programación neurolingüística. Tiene muchos puntos en común con el coaching, pero no es coaching, ¿vale? Se empieza a conocer un poco más a quien le interese, pues nada, que vaya a aprendizate.com porque ahí explico, de hecho, en una pestañita del menú qué es la PNL. Y luego también tengo recientemente una entrevista con la persona que me formó a mí en programación neurolingüística, que además es el único Master Trainer de España y bueno, pues la verdad que quién mejor que él para explicarlo. Pero bueno, la programación neurolingüística lo que hace es que la persona tome conciencia de cómo es su mapa mental, que la persona tome conciencia de sus pensamientos y de cómo sus pensamientos y sus emociones y sus acciones va todo unido, es decir, no son cosas inconexas, es decir, si tú tienes una serie de pensamientos, si tú tienes una serie de creencias, eso te va a producir una serie de emociones o va a tener un efecto en tus emociones y eso también va a repercutir en tus acciones. Esto, pues el típico día, por ejemplo, que nos levantamos y que lo vemos todo negro, o el típico día que tiramos la toalla y que nos desmotivamos, bueno, eso pasa por algo, es decir, pero no es que tú seas así o no, eso pasa por algo, es decir, te estás desmotivando porque la película que te estás contando en ese momento o la imagen mental que estás proyectando en tu futuro o lo que te estás imaginando en ese momento
hace que te desmotive. Un despido, por ejemplo, de trabajo, te digo estos ejemplos, pero puede ser lo que sea. Un despido de trabajo es un poco lo mismo, es decir, ¿por qué hay gente que, pero incluso dentro de una misma empresa, ¿vale? Gente que llega a su jefe y le dice, oye, fulanito, menganito, mañana no vengáis. Uno de ellos se lo toma como, bueno, pues mira, pues es algo con lo que no contaba, a lo mejor es pues algo negativo, pero bueno, o sea, lo ve de forma constructiva y dice, bueno, pues mañana empieza a echar currículums o fíjate, a lo mejor es una oportunidad para emprender porque tengo un dinero ahorrado, y a lo mejor ese otro compañero lo ve como el fin del mundo. Bueno, ¿qué están haciendo en su cabeza? Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo ellos mismos para que uno lo vea de una forma y por tanto le repercuta en su vida de una forma? Pues a lo mejor llega a casa, se deprime, empieza a estar más irascible, al día siguiente pues no se quiere levantar porque ya se piensa que va a terminar debajo de un puente porque no va a poder pagar sus facturas, etc, etc. Y el otro al día siguiente empieza a emprender. Eso pasa porque hacen cosas diferentes en su cabeza. Entonces, la programación neurolingüística lo que quiere, lo que pretende es que la persona tome conciencia de eso, precisamente de esos procesos mentales y de cómo eso le repercute a sus objetivos, ¿vale? Esa es la diferencia con el coaching. Además, luego la programación neurolingüística trabaja mucho el inconsciente, porque hay una parte muy importante que es todo lo que no nos damos cuenta, todo lo que hacemos de forma inconsciente, las creencias que tenemos de forma inconsciente, ¿vale? Entonces, todo eso la programación neurolingüística lo trabaja pues con hipnosis, con mucha hipnosis, cosa que el coaching, por ejemplo, pues no hace. Entonces, esa es la diferencia y por eso por eso trabajo precisamente con todo esto, porque no soy coach, pero soy máster en programación neurolingüística, y de hecho muchos coaches cada vez más se empiezan a formar más en programación neurolingüística porque tiene herramientas muy, muy poderosas y tiene, yo siempre digo que es una autopista, ¿no? del cambio personal, pero realmente tienes que saber muy bien cómo funciona la cabeza de la otra persona y no simplemente aplicar técnicas o herramientas sin ton ni son, que hay mucha gente, por desgracia, que piensa que la PNL es eso, ¿no? Como técnicas sueltas y ya, pues no. Es entender realmente cómo funciona eso, la otra persona. Madre mía, yo esas cosas no me las había ni planteado, de verdad. Ostras, es todo un mundo para mí, la verdad, y para mucha gente seguramente. Es muy interesante. Sí. La de cosas que tenemos, vamos, somos complicados, ¿eh? Sí, bueno, yo creo, más que complicados, yo creo que somos, bueno, no sé si eso así es fácil o difícil, no lo sé, pero es entender un poco. Es como cocinar. Yo el otro día lo hablaba precisamente con mi formador de programación neurolingüística. ¿Quieres aprender recetas de cocinas o quieres aprender a cocinar? Porque es verdad que aprender a cocinar, o si quieres aprender a ser chef, pues te va a llevar más tiempo que aprender unas simples recetas de cocina, pero la ventaja es que una vez que sepas cómo funciona, por ejemplo, cómo funciona la harina o cómo reacciona el agua y el aceite, o cuando sabes cómo reacciona este y este ingrediente, los juntas, qué tipo de sabor te crea, si potencia o no el sabor de otro ingrediente, bla, bla. Cuando tú aprendes un poco a ver esa ingeniería, por así decirlo, de la cocina, claro, te va a llevar más años, pero una vez que lo aprendes vas a estar en muchísimas mejores condiciones de poder experimentar, de poder innovar, de poder ser creativo. Es decir, los grandes chefs, ¿por qué son tan creativos? Es decir, ¿por qué Asak o por qué Adriac? ¿Por qué empiezan pues yo qué sé, como lo de MasterChef, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿de dónde se les ocurre innovar con nitrógeno y un tomate disecado, no sé qué? Pues de eso mismo, porque lo otro, que es lo básico, lo manejan y saben qué pasa si mezclas esto con esto con esto, qué resultado obtienes. Y saben también qué pasa, que si mezclas esto con esto, o que si esto lo dejas pochar 5 minutos más, se te va a quemar y esto va a hacer que esto otro se agríe o que esto otro, lo que sea, no sé, me da igual. Pero eso pueden innovar y pueden ser creativos y todo eso porque ya conocen la base, ¿no? Entonces, esto es un poco lo mismo, aprender de uno mismo, lo que decíamos antes, a conocerse uno mismo, pues es verdad que a lo mejor no es un camino que te lleve unas semanas y ya, pues te va a llevar toda la... Eso parece muy complicado, ¿no? Claro, pero realmente es que te lleva toda la vida, y a quien le guste este tema del desarrollo personal, que es algo tan básico como la autoestima, que es algo tan básico como creer que puedes conseguir lo
lo que te propongas, ¿no? Y tal, es algo que lleva toda la vida. Yo no creo que haya un día que diga, bueno, pues ya lo sé todo, ¿no? Pero es verdad que yo creo que merece la pena, porque pues eso, te amplías tus opciones, ¿no? Entonces yo creo que te sacas más partido, como yo digo. Y viendo así, más o menos ya con todo esto que me has contado, yo imagino, pues eso, tú conocerás bien a tus lectores. ¿Cuál crees que es el principal problema al que se enfrenta la mayoría de estos lectores, de los que visitan tu web a la hora de cumplir sus objetivos? Ujú. Bueno, Ejemplo. mira, el principal, bueno, hay muchos, pero una de las principales cosas es el tema de las creencias, por lo que te digo, porque, claro, tú tienes un objetivo, una meta, y empiezas un día y empiezas ahí como súper motivado y sí, que yo puedo y tal, pero pasa algo en algún momento que como que te echa para atrás, ¿vale? Y es el tema de las creencias. Muchas veces, pues por ejemplo, a la hora de emprender, tú que tu blog también va dirigido a emprendedores, lo hablaba también el otro día con otra persona, conocer tus creencias es fundamental. ¿Por qué? Pues por ejemplo, porque si tú quieres emprender y resulta que, bueno, si quieres emprender, quieres tener tu propio negocio y ganarte la vida con ello, ¿vale? Pero resulta que tú tienes creencias con respecto al dinero y crees que, por ejemplo, o el tema de merecer las cosas, pues crees que de alguna forma no te mereces que te vaya bien, por creencias, por una educación que se te ha inculcado, por lo que sea, ¿vale? Pero creencias que arrastras. Pues si crees que no te mereces que te vaya bien, pues tú mismo te vas a auto boicotear para que eso pues no salga adelante, o va a haber algo dentro de ti un poco que te empuje hacia la otra dirección. O si crees que el dinero, por ejemplo, pues corrompe a las personas. Bueno, pues si tú quieres que te vaya bien, pero por otro lado crees que el dinero es malo, ¿vale? Pues ahí hay una incongruencia y tarde o temprano te va a ser mucho más difícil conseguir tu objetivo, ¿vale? Ese es uno de los temas, el de las creencias. Y otro también es el de mantener la motivación en el tiempo, porque claro, una cosa es levantarte un día motivado, levantarte otro día motivado, pero otra cosa es cuando estamos hablando, por ejemplo, a mí me contacta mucha gente que está sacándose oposiciones, pues metas que son muy largas, que requieren pues a lo mejor de años incluso, ¿vale? Entonces, claro, ahí ya la cosa se complica, porque no es lo mismo estar un día o un mes motivado que un año. ¿Vale? Cuando ves que está retrasado con el estudio, o cuando ves que tal, o el tema a lo mejor de perder peso, o el tema a lo mejor, bueno, hay metas, Claro, que metas muy a requieren, claro, plazo. que son más a largo plazo. Entonces, ahí el tema de la constancia y de mantener la motivación se complica, pero se complica simplemente pues porque la meta es más larga. Ahora bien, lo que te decía, si tú aprendes, que es lo que yo enseño a las personas, a convertirse en sus propios motivadores personales, es decir, yo no te enseño, yo no te motivo, yo no estoy aquí para motivarte, estoy aquí para que aprendas cómo funciona la motivación, es decir, que aprendas a cocinar, por así decirlo, ¿no? Lo que decíamos antes, si tú aprendes a cocinar tu propia motivación y sabes detectar el día que ves que se te está quemando o el día que ves que necesita potencia, cómo puedes hacer para pues llenar de energía todo eso, ¿no? Y inyectarle más potencia y tal. Bueno, pues te va a ser mucho más fácil dejar de tirar la toalla, te va a ser mucho más fácil dejar de procrastinar, por ejemplo, y te va a ser mucho más fácil, bueno, pues conseguir la meta, porque de alguna forma eres congruente, estás poniendo tus pensamientos, tus emociones, tus acciones, tus creencias, incluso tu propósito de vida en la misma dirección que tu objetivo. A ver, y según tu experiencia, ¿qué crees que motiva que una persona no sea capaz, por ejemplo, de ser constante y abandone antes de conseguir sus objetivos? Algo así. Pues mira, hay muchísimas cosas, ¿Hay algo que pero se repita o hay algún patrón se o alguna repite cosa? mucho. Bueno, el tema de las creencias, lo que te decía, si tú tus creencias te tiran un poco en contra de tu objetivo, tarde o temprano eso va a salir. Yo siempre digo, imagínate que son como grietas, ¿vale? Y que tú pintas la casa, ¿vale? Pues la vas a pintar con una nueva capa de pintura y bien porque no se ven, pero si hay una grieta, tarde o temprano va a seguir saliendo. Y a lo mejor no hoy, pero mañana va a seguir saliendo. Entonces el tema de las creencias, el tema también de la frustración, el tema del manejo de las expectativas, porque claro, si tú dices, bueno, yo tengo mi meta y creo que de aquí a un mes lo voy a conseguir, o de aquí a un año, pero si pasa algo que por lo que sea, pues tú empiezas a ver que tus expectativas, que te has venido un poco arriba con tus expectativas o no las estás sabiendo gestionar bien, tarde o temprano se te va a frustrar.
¿vale? Y entonces el manejo de esas expectativas, el saber, digamos, un poco, no pintarte una película más normalizada, ni muchas expectativas ni pocas, pero simplemente el que sepas un poco gestionar esas expectativas depende de los días, depende de tu avance. Ese también es un tema muy importante, porque claro, a veces lo que nos imaginamos en nuestra cabeza y lo que pasa en la realidad no tiene que ver. Es decir, yo en mi cabeza me imagino una película X de color de rosa o toda negra, que ni lo uno ni lo otro, porque ver todo de rosa pues no ayuda, porque el día que pasa algo malo pues te vas a estampar, pero bueno, ver todo negro tampoco ayuda, porque claro, oye, hay muchas cosas buenas, positivas, constructivas. Entonces ni lo uno ni lo otro, es aprender a gestionar esas expectativas, esa frustración y aprender a ser flexible y bueno, pues un poco a ir recalculando la ruta, como yo siempre digo, a lo largo del trayecto, pero claro, para eso pues tienes que saber manejar las expectativas, manejar tus creencias y volvemos a lo mismo, conocerte a ti mismo. Y bueno, entonces yo imagino que la constancia se puede trabajar. Bueno, pregunto, ¿la constancia se puede trabajar? Una persona, por ejemplo, que empieza muchas veces una cosa a lo largo de su vida, pero nunca ha conseguido acabar ninguna de esas cosas, ¿puede realmente convertirse en alguien constante? Bueno, esto es una curiosidad que tengo yo aquí, porque vamos, yo he visto gente que empieza una cosa, no la acaba y Claro. no hay manera. Y eso en serio, ¿de verdad se puede cambiar eso? ¿Cómo se puede Pues mira, trabajar sí, esto? sí se puede cambiar. A ver, yo no sé si hay una parte innata, por así decirlo, pues igual que hay gente que parece que desde pequeñito ya tiene más facilidad con la música o con las matemáticas, todos nos pasa, ¿no? Que ya desde pequeñitos pues parece que tenemos más facilidad haciendo unas cosas que otras. Entonces puede ser que haya más, pues de forma innata, que haya gente que tenga más facilidad para motivarse que no. Yo, por ejemplo, yo creo que tengo mucha facilidad para motivarme porque he hecho muchas cosas en mi vida. O sea, lo que te decía, ¿no? De pues he viajado, de no sé qué tal. ¿Significa esto que no tenga miedo? Pues no, para nada. Claro que lo tengo, pero lo gestiono muy bien. Ahora bien, dejando ese tema aparte de que es innato y que no, hay una parte que claro que se puede entrenar, la constancia, la motivación, la fuerza de voluntad, son habilidades, no capacidades. Y te voy a poner un ejemplo. La persona, por ejemplo, que decías tú, que lo intenta una y otra vez y tira la toalla y lo intenta y es como, ay, yo es que no soy constante, yo es que esto no es para mí, yo es que soy así, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Claro que si tú lo intentas una y otra vez, pero siempre lo intentas de la misma manera, pues siempre vas a llegar al mismo resultado. Es decir, también un poco la película esta de quien la sigue la consigue. Y no, tú síguelo intentando y lo conseguirás. Y tú sigue intentando. Bueno, ya vale, pero eso no siempre es así. Es decir, y de hecho yo ahora estoy preparando un training gratuito y precisamente meto en el training esta frase de, bueno, cuidado, eso de quien la sigue la consigue, pues puede ser que sí, pero cuidado, si aprendes a identificar, bueno, espérate, ¿yo cómo lo estoy haciendo? ¿No? O sea, es decir, ¿cómo lo estoy haciendo? Porque a lo mejor lo estoy haciendo algo mal. Porque a veces el intentarlo una y otra vez de la misma forma, pues sí, a lo mejor llega un día que lo consigues, pero si no sabes cómo lo estás haciendo, vas a seguir repitiendo los mismos errores. Es decir, el repetir lo mismo de la misma forma y una y otra vez, pues hombre, yo creo que, vale, estás poniendo la estadística a tu favor, pero no estás cambiando nada. Ahora, si tú te paras a pensar y dices, bueno, espérate, ¿de qué forma, qué está fallando? Porque a lo mejor, pues lo que te digo, estoy siempre intentando emprender, pero realmente es que sigo teniendo la creencia de que el dinero es malo. Pues por mucho que intentes emprender una y otra vez, por mucho que intentes emprender, no sé, montando una peluquería, mañana lo intentes con una tienda de estas de uñas, que ahora está muy de moda, o mañana digas, pues mira, no, voy a poner una peluquería, pero esta vez para animales. Vale, pues estás intentándolo de distintas formas, pero es que digamos la base, tus cimientos, sigue teniendo una tara. No es que tú tengas una tara, sino que tu forma de verlo sigue cojeando un poco. Pues tienes ahí una creencia de que, o de que tú no lo vas a conseguir, por ejemplo, ¿vale? Entonces, te vuelvo a poner un poco el ejemplo de cocinar. Si tú haces una paella y dices, es que me salen fatal, pero no te paras a pensar, oye, ¿cómo la estás haciendo? Porque es que a lo mejor lo que piensas que es sal, pues miras y es que pone azúcar.
¿vale? Entonces, te tienes que parar a pensar cómo lo estás haciendo. Si tú aprendes un poco a tomar conciencia de cómo lo estás haciendo y de qué otras formas lo puedes empezar a hacer, que eso es precisamente pues yo lo que les enseño a las personas que hacen mis cursos, claro, ahí estás en muchas más condiciones porque la próxima vez que lo intentes, lo vas a intentar de forma distinta, de forma más congruente, alineando pues, tus pensamientos, tus emociones a tu objetivo y vas a tener muchas más posibilidades de conseguirlo porque lo estás haciendo, porque tu forma de acercarte a tu objetivo está más optimizada, por así decirlo. Eso, y ahora que has nombrado lo de tus cursos y eso, ¿tú tienes ahora algo entre mano que vas a lanzar, un training? ¿Nos Sí, voy cuentas a un lanzar, poquito de esto? Que sí. esta es la sorpresa que estaba yo aquí esperando, que estaba guardando ya para el final. Muy bien, pues sí, Cuéntanos un mira, poco. ¿Y cómo nos podemos apuntar? ¿Cómo está el tema? ¿Y qué podemos aprender? Cuéntanoslo más. sí, pues mira, un poco lo que te decía, como detecté, yo en Aprendizate tengo un curso de motivación, ¿vale? En el que explico pues cómo funciona la motivación, pero lo que te decía, como empecé a detectar que el problema muchas veces es eso, la motivación mantenida en el tiempo, es decir, la constancia. Ser constante, tener fuerza de voluntad, perseverar, bueno, llámalo X, pero el tema es la constancia, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, voy a, después de muchos meses postergando, pues porque no era el momento, por lo que te decía, ¿no? Porque había que solucionar otras cosas del blog o mejorar muchas cosas del blog. Pero bueno, ahora ha llegado el momento, voy a lanzar la primera edición de mi curso Constánciate. Entonces, Constánciate, bueno, pues sigo mucho la filosofía de Aprendízate, ¿no? Es eso, te enseño a cómo funciona la constancia y cómo puedes hacer para convertirte en esa persona constante y decidida que tú tienes en tu cabeza, pero que por una razón u otra no llegas como a ser, ¿no? Que te impide ser. Entonces, bueno, pues esta primera edición, nada, arranca ahora en abril. Va a durar, bueno, pues unas 8 semanas, más o menos va a ser un curso de unas 8 semanas, con mucho vídeo, ¿vale? Lo que te decía, yo estoy muy a gusto en vídeo, comunico muy bien, creo que además el vídeo es mucho más cómodo, entonces va a tener bastante soporte de vídeo. Y bueno, pues esta primera edición va a arrancar con un grupo muy reducido de personas, porque yo lo que quiero es, sobre todo para esta primera edición, estar muy codo con las personas que lo hagan, ¿vale? Pues entender, bueno, ya sé cuáles son, porque es lo que te digo, que todo el mundo que me contacta, al final todos somos bastante similares, ¿no? Entonces, esto también lo digo pues yo misma en un momento dado, pues veo que esto falla, veo que esto es el principal común denominador. Pero lo que quiero es un poco eso, trabajar codo con las personas que se apunten, darles también mentoring, es decir, estar ahí, ¿vale? Pues para eso, para enseñarles cómo funciona la constancia. La constancia en el fondo se puede un poco difuminar en muchas cosas. La hora de lo que te decía, el manejo de las expectativas, el manejo de la incertidumbre, cómo hacer para hacer que esa incertidumbre sea menor, el tema del perfeccionismo, que es algo que también hay muchísimo, cómo hacer para, porque es algo también que me comentan mucho, yo es que motivo mejor a otras personas que a mí mismo, o cuando se trata de motivar a otros se me da fenomenal, pero a mí mismo no. Bueno, pues todos esos temas los vamos a ver uno por uno, y como te digo, va a ser un trabajo muy codo con las personas que formen parte de esta primera edición. Y nada, quien se quiera apuntar, pues mira, he lanzado un training gratuito que también va a tener un webinar, así que mira, toda la gente que esté viendo esta entrevista, pues nada, está a tiempo de apuntarse. Y nada, pues puede ir a Aprendízate, ¿vale? A cursos, a la pestañita que pone Constánciate, y ahí se pueden apuntar. El training gratuito tiene 2 vídeos y el webinar. Los que ya no lleguen a los vídeos, bueno, se los puedo mandar después, no pasa nada, pero bueno, que no se preocupen porque están a tiempo de llegar al webinar, no es problema. Y bueno, pues en cualquier caso, cualquiera que necesite más información, que quiera preguntarme lo que sea, bueno, pues me pueden escribir, pero vamos, ahí en Aprendízate, en la pestañita de Constánciate, está todo puesto. De todas maneras, dejaremos aquí los links para que no haya duda. Muy bien. Una cosa, ¿y fechas concretas? ¿Qué fechas concretas? ¿Qué plazo tienen exacto? Sí, pues porque mira, ya ha empezado, pero bueno, todavía queda lo gordo. Bueno, tú ya has dicho lo de los vídeos. Sí. Mira, el primer vídeo es este miércoles, que es 22, si no me equivoco. El próximo vídeo es el viernes 24.
Eso es, miércoles y viernes, 22 y 24. Y luego el webinar va a ser el 28 de este mes, el 28 de marzo, que es martes, el martes que viene, ¿vale? Va a ser un webinar en directo, aunque habrá replay, que estará disponible durante 3 días. Y bueno, pues la verdad es que en el webinar voy a dar, bueno, los vídeos ya los he hecho, han quedado muy bien, está mal que lo diga yo, pero van bastante al grano y tocamos mucho algunos temas que hemos hablado tú y yo. Llenos de información práctica, ¿vale? Para que la gente comprenda, además con casos, pues eso, de qué hace una persona para motivarse y otra para desmotivarse. Y luego el webinar también hay información práctica sobre el tema de la congruencia, que he mencionado bastante, que hemos hablado bastante, pues eso, ¿no? Lo importante que es ser congruente y poner todos tus pensamientos, todas tus emociones, todas tus creencias en la misma dirección que tu objetivo. Y luego ahí en el webinar del día 28 de marzo, bueno, pues voy a lanzar Constánciate, lo que te digo, y bueno, pues las personas que se apunten las primeras, como quiero que sea un grupo muy reducido, van a tener una serie de ventajas y de beneficios por ser las primeras y por participar en esta primera edición de Aprendízate, que luego en otras futuras ediciones, la segunda edición va a ser en mayo de este año, bueno, pues ya no van a tener, por así decirlo, ¿no? Esta primera edición, bueno, pues quiero que sea algo muy chulo y bueno, pues dar muchas facilidades a las personas en todos los sentidos. Así que nada, que bueno, pues las personas que nos estén oyendo, apuntaros de verdad porque voy a dar mucha información de valor y eso, que vais a tener una oportunidad muy chula de formar parte de un curso también muy chulo, muy práctico y con resultados, vamos, sí que sí, reales al 100%. Hombre, sí, hoy con la entrevista de hoy hemos aprendido, bueno, un montón de cosas. Ya no quiero saber lo que puedes hacer tú en un curso como el que nos estás proponiendo. Así que todos los que estéis por aquí, pues ya sabéis, apuntaros que tiene sí, mucho, además, mucho, sí, mucho bueno, que... si me dejas añadir otra cosa, Sí, bueno, dime, dime. lo que he dicho yo creo que es bastante congruente. Sí. También mi curso, bueno, la gente que conoce Aprendízate ya lo sabe, yo huyo mucho de visualiza tu objetivo y lo conseguirás, ¿no? O eso, lo de quien la sigue la consigue. Sí. Porque no es lógico, no es congruente, no es realista. Entonces, huyo mucho de cualquier tipo de fórmula mágica de humo, de este tipo de frases rollo Mr. Wonderful, de pues eso, ¿no? Tú piensas en positivo y lo conseguirás. No es así. Entonces, mi curso, bueno, al igual que todo en Aprendízate, pero es muy congruente, muy práctico y mucho paso a paso. Y lo que te digo, yo no, en Constancia, además, no voy a enseñar recetas de, pues si eres perfeccionista, esto. Si eres de los que postergan, esto otro. No, te enseño a cocinar, es decir, a cómo funciona tu mente para que luego tú sepas identificar en ti qué está pasando y si te levantas con el típico día tonto, porque lo vas a tener, o sea, esto es lo que te decía, no, hay mucha gente que vende la motivación como ya motivado siempre, todos los días de tu vida, todo el año, todo maravilloso, no, Claro. Días buenos y malos vas a seguir teniendo, es que somos humanos, eres humano, la cosa está el día en que te levantes desmotivado, como sabes cómo funciona tu cerebro y tal, saber qué puedes hacer para decir, bueno, esto se acaba aquí mismo, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que va a aprender la gente, no va a aprender recetas, sino que va a aprender de verdad cómo funciona su mente, cómo funciona su cerebro y todo lo que puede hacer, pues eso, para el típico día tonto, desmotivado, que lo vea negro, pues nada, inmediatamente poder cambiar eso. Pues más que interesante que una receta, porque una receta siempre estás ejecutando lo mismo y a lo mejor esto pues te vale para más situaciones, ¿no? Pues, efectivamente, la cosa es que tomes conciencia de cómo funciona, porque una receta es como, ay, bueno, pero entonces solo la puedo hacer si tengo esto, entonces si no, y parece que no puedes salir de ahí, no. O sea, esto es, si tú sabes manejar algo, puedes hacer florituras, pues lo que decíamos de la cocina, ¿no? O sea, alguien que tiene un manejo de la cocina, anchas Castilla, o sea, puede hacer florituras. Esto es un poco lo mismo, si tú aprendes a ver cómo funciona tu cerebro, que si hay algo en tu objetivo que no te gusta, que te parece un rollo, es normal que estés desmotivado, no eres un bicho raro, que esto también es algo que me dice mucho la gente, ¿vale? No, es que ya he llegado a pensar que soy un bicho raro o que pasa algo malo conmigo porque no me entiendo, no entiendo qué pasa, que no pasa nada, no eres un bicho raro, es normal. Simplemente si hay cosas en tu objetivo que no están bien alineadas, ¿vale?
pues es normal que te desmotives. Entonces todo eso lo vamos a ver en el curso, todo eso la gente que lee Aprendizaje, de hecho, ya ha empezado un poco a adoptar ese punto de vista, porque también parece por lo que decíamos, ¿no? Que siempre hay que estar motivado y que si uno un día tiene el día tonto ya es que como que es un bicho raro y es un desagradecido y no, no es verdad, no va así la cosa. Pues ya con todo lo que nos has dicho, vamos, quien no se apunte, vamos, es Que se que... apunten. Y luego ya al ostras, curso, pues mira, sí, que decidan y tal, pero por lo menos al curso y al webinar, de verdad que se apunten claro. porque sí, tenemos muchas ideas pues muy equivocadas al respecto de lo que te digo, ¿no? Pues aquel que se tira, aquel que se autosabotea, pues parece que es un bicho raro, pues no es verdad. Aquel que siempre lo intenta y nunca lo consigue, también parece que es que pasa raro, pasa algo malo con él o que no es del planeta Tierra. Pues no es verdad. claro. Entonces, toda esta gente que piense que es que no es capaz de motivarse, que no es capaz de ser constante, o que simplemente, incluso gente que nos esté oyendo que se motive bien, pero que quiera motivarse mejor, bueno, pues que también que se apunte al webinar, que se venga, porque seguro que va a aprender información práctica, congruente, nada de humo ni varetas mágicas. Muy bien. Estoy viendo que el tiempo se nos ha echado encima. Parece que llegamos al final, aunque no sin haber aprendido pues muchísimas cosas nuevas y estar más motivados, que sea un poquito más, porque con todo lo que con la energía que tienes, la manera de hablar, vamos, nos has dado un subido. Muchísimas gracias, Patricia, por haber aceptado la invitación a este programa de entrevistas y haber compartido todos estos conocimientos tan interesantes, de verdad, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, Flor, por la oportunidad y bueno, pues espero que nos podamos conocer en persona prontito y bueno, pues espero que les haya servido a tus lectores, a tus oyentes y nada, un saludo a todos. Muchísimas gracias. Hoy hemos aprendido que el conseguir algo es posible con voluntad y si esta falla es también posible entrenarla. Parece que no salimos perfectos, pues eso, de fábrica y hay muchos hábitos que debemos corregir si queremos vivir la vida satisfactoria esta que perseguimos y estar orgullosos cada día de nosotros mismos. Así que si crees que te falla la constancia, la voluntad, Patricia nos lo pone muy fácil con su training de Constancia T. Además es gratis, no hay excusas, te puedes apuntar totalmente, vas a aprender un montón. Ya te ha dicho que no te va a vender la moto, que ella ha sido muy clara, nos dice las cosas como son. No hay milagros, el milagro lo puedes hacer tú con voluntad y te va a dar las herramientas para ello, seguro. Y nada, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Flor, un saludo. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao.